Pues bueno, bienvenidos a la primera práctica que vamos a corregir hoy. Como ya sabemos, este curso va a estar costado de 6 prácticas correspondientes cada práctica con cada módulo. La primera práctica se corresponde con el módulo 1, la segunda práctica que haremos se corresponde con el módulo 2 y la tercera práctica con el módulo 3, la cuarta con el módulo cuarto y la quinta con el módulo 5. Y nos encontramos que cada práctica va a constar de 4 partes. En la primera parte vamos a abordar determinadas preguntas tipo test, debiendo justificar la respuesta correcta, así como justificar el resto de respuestas porque no son, porque son incorrectas. En la segunda parte de la práctica vamos a abordar distintos aspectos, señalando si ese aspecto que nos ha venido a señalar en el enunciado es verdadero o falso. En la tercera parte de cada práctica también vamos a abordar determinados supuestos prácticos, supuestos prácticos, no supuestos ejemplos en relación con lo que nos viene a exigir el enunciado, que pongamos determinado ejemplo de determinadas cuestiones de derecho penal. Y en la cuarta parte de las prácticas lo que vamos a hacer es abordar supuestos prácticos. Esta es la manera en la que van a estar estructuradas todas y cada una de las prácticas que vamos a abordar en este curso en relación con los distintos aspectos que vamos a estudiar dentro de cada módulo. Pues bien, comenzando con la práctica en relación con el módulo 1, comenzando con la primera parte, esto es con las preguntas tipo test, nos viene a señalar en primer lugar que solo existe una alternativa correcta y que es necesario razonar respecto de todas las alternativas, esto es por qué cada una de ellas es correcta o incorrecta. Pues bien, comenzando con la primera pregunta, está bien a señalar que el principio de culpabilidad A supone que solo con dolo o imprudencia podrá ser castigada la conducta y se excluyen los resultados meramente fortuitos, incluso aunque estos se deriven de un comportamiento inicialmente incorrecto. B. No tiene impacto sobre el castigo de los sujetos inimputables, en tanto sobre ellos puede recaer tanto penas como medidas de seguridad. C. Es contrario al castigo por imprudencia inconsciente, puesto que no puede ser culpable quien no haya previsto las consecuencias de su comportamiento. Y D. Está vinculado al principio de territorialidad. No existe culpa posible si fuera de la jurisdicción española, en tanto no se puede perseguir. Pues bien, en este caso la respuesta correcta es la respuesta A. Esto es que el principio de culpabilidad supone que solo con dolo o imprudencia puede ser castigada la conducta y se excluyen, por tanto, los resultados meramente fortuitos, incluso cuando estos se deriven de un comportamiento inicialmente incorrecto. Nos encontramos que el fundamento jurídico de esta respuesta, el fundamento jurídico de esto lo encontramos en los artículos 5 y 10 del Código Penal. Así, el artículo 5 del Código Penal viene a señalar que no existe pena sin dolo ni culpa, y el artículo 10 del Código Penal viene a definir los delitos como aquellas acciones o omisiones dolosas o imprudentes penadas en la ley. Con este artículo, con estos artículos, el legislador quiso dejar constancia de su voluntad de erradicar toda responsabilidad objetiva en el derecho penal, debiendo siempre estar la responsabilidad en el derecho penal basado en un principio de culpabilidad, es decir, la imputabilidad ha de tratarse de una imputabilidad subjetiva. El principio de culpabilidad supone que para que se le pueda imponer una pena a un sujeto es necesario que se le pueda culpabilizar de venir sujeto del reproche. Esto es que el sujeto tiene que haber actuado con dolo o con imprudencia. Para que se le pueda imputar una pena a un sujeto es necesario que el sujeto quiera haber realizado el delito, cuya que sabe perfectamente que es una conducta constitutiva de delito, quiera matar a una persona, coja un arma y dirija toda su conducta a matar a la persona que tiene la finalidad de matar. Esto sería actuar con dolo, o el sujeto tiene que prever o haber visto o haber debido prever que con su conducta iba a causar un resultado típico y antijurídico, siendo esta la imprudencia. Es decir, el sujeto, por ejemplo, tiene que prever que conduciendo un vehículo a motor o ciclomotor en una velocidad superior a la permitida reglamentariamente puede causar un homicidio, puede impactar sobre otro vehículo, causar la muerte de una persona, y en este caso sería castigado por un delito de homicidio imprudente. Eso es lo que supone el principio de culpabilidad. Por ello, el principio de culpabilidad, la respuesta A es la correcta porque es la propia definición del principio de culpabilidad, que solo con dolo o imprudencia puede ser castigada una conducta. Solo se le puede imponer una pena a un sujeto si ha actuado con dolo
o con imprudencia, y dispone asimismo que se excluyen los resultados meramente fortuitos, incluso aun cuando estos se deriven de un comportamiento inicialmente incorrecto. Esto es la responsabilidad que antes se llamaba responsabilidad objetiva. Anteriormente, históricamente, también se podría imputar un resultado antijurídico a un sujeto, aunque el resultado no sea querido y ni siquiera previsto por el sujeto. Ese es los resultados fortuitos, cuando el sujeto ni siquiera ha previsto que iba a cometer, que iba a causar ese resultado típico y antijurídico, y eso se ha venido a excluir y se ha venido a resustituir la responsabilidad objetiva por la responsabilidad siempre basada en un principio de culpabilidad. Por lo tanto, nos encontramos que los resultados meramente fortuitos hoy en día quedan completamente excluidos. La respuesta B no es correcta, puesto que nos encontramos que la culpabilidad sí tiene impacto sobre el castigo a imponer a lo inimputable, es decir, los inimputables son aquellos sujetos, como ya recordamos que carecen, que hablamos en el módulo 1, aquellos sujetos inimputables son aquellos que carecen de culpabilidad y por lo tanto este sujeto al carecer de culpabilidad podríamos decir que no ha cometido un delito en sentido jurídico y por lo tanto no se le puede imponer una pena. Tenemos que destacar aquí, como bien vengo a recalcar aquí al responder, a justificar la respuesta incorrecta, que para que un hecho sea constitutivo de delito tiene que ser una acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. Estos sujetos, como carecen, los sujetos inimputables, como carecen de culpabilidad, no han cometido un delito en sentido jurídico. Falta ese presupuesto para que podamos hablar de un delito y por lo tanto no se le puede imponer una pena, como viene a señalar el enunciado que se le podría imponer una pena o una medida de seguridad. Es mentira, solo se le puede imponer una medida de seguridad. Tenemos que recordar aquí que los sujetos inimputables son aquellos sujetos que cometen el delito bajo determinadas circunstancias y por lo tanto no se le puede, quedarían exentos de responsabilidad criminal. Nos encontramos que es el artículo 20 del Código Penal, el cual viene a hablar de estos sujetos en los apartados primero, segundo y tercero. Es decir, el apartado primero, estamos hablando aquí de un sujeto que haya cometido, que en el momento de cometer la infracción penal sufre alguna anomalía o alteración psíquica que le impida conocer la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión. El apartado segundo de este artículo viene a eximir de responsabilidad criminal al sujeto que en el momento de cometer el delito sufra un estado de intoxicación plena provocado por el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, así como al que se halle bajo el síndrome de abstinencia provocado por la dependencia de tales sustancias que le impida conocer la ilicitud del hecho y actuar conforme a dicha comprensión, y el apartado 3 de ese artículo viene a eximir de responsabilidad criminal a los sujetos que por sufrir una alteración en la percepción desde el nacimiento y desde la infancia tengan gravemente alterada la conciencia de la realidad. Estamos hablando aquí, como ya explicamos a la hora de hablar de los sujetos inimputables, que la doctrina y la jurisprudencia aluden preferentemente a sujetos a casos de sordomudez o sujetos que tienen algún déficit sensorial unido también a un déficit educativo, o también los supuestos de autismo también se vienen a admitir. Estamos hablando aquí de sujetos que por una falta de relación que acorde o una relación como la que tenemos todos con el mundo exterior no puede entender el sentido de sus actos. Pues bien, ¿qué pasa con estos sujetos? Que estos sujetos si cometen un delito, lo que nosotros entendemos por un delito, al carecer de culpabilidad, al tener estas circunstancias, no se le puede imponer una pena. No obstante, a estos sujetos, si se entiende que se considera que son peligrosos, tienen una peligrosidad social, es decir, si se considera que existe un pronóstico de reincidencia de cara al futuro, un peligro de que el sujeto vuelva a cometer otro delito de cara al futuro, se le aplicaría una medida de seguridad. Y en ese sentido nos encontramos que también se le podría aplicar, en lugar de una pena privativa de libertad, una medida de seguridad privativa de libertad, y así nos encontramos que en el caso de la eximente en el apartado 1 del artículo 20, es decir, aquellos que sufren una anomalía o alteración psíquica, se le podría imponer una medida de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. En el caso de sujetos que sufren un estado de los drogodependientes, se le podría imponer una medida de internamiento en un centro de deshabituación, y en el caso de los sujetos que sufren de los autistas de las personas que no tienen que tienen un déficit de contacto con el mundo exterior, se le podría aplicar una medida de internamiento en un centro educativo especial, no una pena privativa de libertad. Estos sujetos no quedarían ingresados en un establecimiento penitenciario, sino que quedarían ingresados en los centros
especiales, podríamos decir, que acabamos de señalar. Estamos hablando aquí, por lo tanto, de una medida de seguridad privativa de libertad, no de una pena privativa de libertad. Por lo tanto, la culpabilidad sí afecta en relación con la consecuencia que se le va a imponer a estos sujetos por la comisión del delito, no pudiéndosele imponer una pena porque no han cometido un delito en sentido jurídico, sino que cabría imponerles una medida de seguridad privativa de libertad o no privativa de libertad. También encontramos otras medidas de seguridad que no son privativas de libertad, que también se les podría imponer, como sería la custodia familiar, la libertad vigilada es una medida que también se suele imponer además a otros sujetos, además de los inimputables. También encontraríamos la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. Encontramos otras medidas de seguridad que no son privativas de libertad, ¿vale? Pero a estos sujetos, si se les queda, si han cometido un delito que estaría castigado con una pena privativa de libertad que si lo hubiese cometido yo, que estoy en plena capacidad tanto mental como psíquica, a mí me pondrían una pena privativa de libertad porque sí puedo ser declarada culpable porque estoy en plenas capacidades y en mis plenas facultades. A estos sujetos los que se le impondría sería una medida de seguridad privativa de libertad como sustitutiva de esa pena privativa de libertad. Es decir, en ningún momento serían castigados, condenados a una pena privativa de libertad, sino que se le impondría esa medida de seguridad privativa de libertad. Por lo tanto, el principio de culpabilidad sí afecta a la pena a imponer, a la consecuencia a imponer a estos sujetos declarados inimputables y por lo tanto la respuesta B sería correcta. En este caso no encontramos que pasa todo lo contrario a lo que viene a señalar la respuesta B, esto es que a estos sujetos sí se le aplicaría una medida y no una pena y por lo tanto la culpabilidad sí tiene impacto sobre los sujetos declarados inimputables. La respuesta C tampoco sería correcta, puesto que el principio de culpabilidad no es contrario a la imprudencia consciente por el mero hecho de que la culpabilidad también comprende uno de los elementos de la culpabilidad es la imprudencia, como ya hemos señalado, la culpabilidad del sujeto se rige o bien por el dolo o bien por la imprudencia. Por lo tanto, nos encontramos que esta respuesta sería incorrecta, puesto que la imprudencia inconsciente quedaría completamente encuadrada dentro de lo que entendemos por el principio de culpabilidad que se exige que un sujeto actúe con dolo o imprudencia. La respuesta D tampoco sería correcta, puesto porque como ya hemos estudiado, el principio de territorialidad viene a determinar la competencia de los jueces o tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos dentro del territorio español y en el principio de culpabilidad no se encuentra limitado por este criterio de competencia territorial, puesto que es un mero criterio de competencia no puede dar lugar a a la impunidad del sujeto. En suma, nos encontramos ante cuestiones distintas. En efecto, en el caso de principio de territorialidad, estamos hablando aquí de un criterio que viene a determinar la competencia de los jueces o tribunales para conocer de un delito, es decir, es más bien un criterio de cuestión procesal, de cuestión de cuál va a ser el juez o tribunal competente para conocer de un determinado delito en función de si se ha cometido en Francia, se ha cometido en Portugal o se ha cometido en España, que es el caso del principio de territorialidad, mientras que en el caso del principio de culpabilidad estamos hablando aquí de los requisitos o las condiciones psíquicas que han de darse en el sujeto, las características subjetivas que han de darse en el sujeto para que se le pueda imponer una pena, para que se le pueda castigar, para que pueda devenir sujeto de reproche, es decir, la necesidad de que el sujeto haya actuado nuevamente con dolo o imprudencia para que se le pueda imponer una pena. Estamos hablando aquí, por tanto, de cuestiones completamente distintas. Una persona que haya cometido, un español que haya cometido un delito en Portugal, evidentemente va a ser declarado culpable. Independientemente si es por los jueces o tribunales portugueses o es por la jurisdicción española. Por lo tanto, estamos hablando aquí de criterios totalmente distinto. El criterio de principio de territorialidad marca la competencia de los jueces o tribunales españoles para conocer de un delito, mientras que el principio de culpabilidad viene a hablar aquí de la posibilidad de que ese delito, de que ese sujeto pueda responder por el delito cometido en función de las características subjetivas que surgen en él mismo. Por lo tanto, no encontramos que el principio de culpabilidad para nada se encuentra vinculado con el principio de competencia territorial. Pues bien, pasando a abordar la segunda pregunta, nos encontramos que está bien a señalar que indique la afirmación correcta en relación con las finalidades de la pena.
La respuesta A sería la A sería la prevención general positiva achaca a la pena una función intimidatoria o de coacción. Las teorías absolutas no reconocen a la pena ninguna exigencia de proporcionalidad respecto al hecho cometido, dado que se encuentran centradas en la idea de retribución, y para la prevención especial la finalidad de la pena de su consideración parte de su consideración como medio para evitar la reincidencia, y la de la teoría de la prevención general no contemplan consideración alguna respecto de la utilidad social de la pena, sino que pretenden castigar el mal cometido de manera proporcionada. Pues sí, nos encontramos aquí que efectivamente la respuesta correcta es la C, esto es que para la prevención especial la finalidad de la pena parte de su consideración como medio para evitar la reincidencia. Como ya venimos a recordar, como ya venimos a señalar en el módulo 1, existen distintas teorías que se vinieron a abordar históricamente en relación con la finalidad de la pena. Nos encontrábamos la teoría absoluta y la teoría de prevención. Y dentro de la teoría de prevención nos encontrábamos la teoría de prevención general y la teoría de la prevención especial. Y efectivamente nos encontramos que la teoría de la prevención especial, a diferencia de la teoría de la prevención general, venían a señalar que la pena conseguía esa finalidad de evitar la comisión de futuros delitos, conseguía esa finalidad de prevención, incidiendo sobre el delincuente para evitar que éste reincida. Para la teoría de prevención especial, la pena realmente tenía eficacia, incidiendo, intimidando al delincuente que ya ha cometido un delito para evitar que éste reincida, a diferencia de la teoría de prevención general, que la teoría de prevención general lo que hacían era señalar que la pena realmente tiene eficacia, incidiendo como una amenaza sobre toda la colectividad para evitar que los individuos caigan en el delito, es decir, para evitar que todos nosotros cometamos delitos. No empiezan a decir esto está prohibido, si haces esto te pasa esto, entienden que la pena tiene eficacia de esa manera, pero sin embargo la prevención especial se centra en el delincuente, entiende que la pena tiene realmente eficacia porque intimida al delincuente que ha cometido un delito con la ejecución de la pena, ingresando en la cárcel y viendo que te tiras 3 años en la cárcel muerto del asco. Se entiende que eso tiene un efecto intimidante suficiente como para evitar la reincidencia del delito. Eso es lo que lo venían a señalar la teoría de prevención especial. Por ello, efectivamente, la respuesta C es la respuesta más correcta. Nos encontramos que la respuesta A es incorrecta, puesto que la prevención general positiva, nos encontramos que dentro de la prevención general, como ya venimos a señalar, existió una vertiente que, que vino a señalar que la pena realmente no tiene eficacia. No, la única finalidad de prevención de la pena puede no conseguirse únicamente con su efecto intimidatorio o de coacción, sino que la prevención del delito dentro de la prevención general también puede conseguirse desde un punto de vista positivo, es decir, mediante la afirmación del derecho. Eso es lo que venía a decir la prevención general positiva. Venía señalando que la pena también podría, la prevención del delito también se podría obtener haciendo una función positiva. Esto sería de afirmación del derecho, es decir, reforzando la confianza de la sociedad en el ordenamiento jurídico penal, así como también reforzando el respeto de la sociedad hacia las normas del derecho, y no tanto desde el punto de vista intimidatorio o como una coacción. Es incorrecta porque está hablando de la prevención general positiva, de esa vertiente que vino a señalar esa finalidad positiva en la pena, esa finalidad reafirmación del derecho. Nos encontramos que lo que viene a señalar de que achaca a la pena una función intimidatoria o de coacción es una característica propia de la prevención general en general, de la teoría relativa, de la teoría de prevención, no de la prevención general positiva. Pues bien, en cuanto a la respuesta C, esta también sería incorrecta, puesto que la respuesta B, perdón, esta también sería incorrecta, puesto que precisamente no encontramos que las teorías absolutas fueron precisamente las que vinieron a recalcar ese principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Esto es que la severidad de la pena deberá ser proporcionada a la gravedad del delito. Es uno de los principales rasgos de la teoría absoluta, y por lo tanto estas sí vinieron a proclamar esto, ¿no?
finalmente, en cuanto a la respuesta de esta, también sería incorrecta, puesto que las teorías de prevención general, a diferencia de las teorías absolutas, sí atribuyen a la pena un fin de utilidad social. Esto es la prevención del delito, evitar la comisión de nuevos delitos. Pues bien, pasando a abordar la parte 2 de esta práctica, en este apartado lo que vamos a hacer es abordar determinadas preguntas indicando si lo que se nos está señalando en el enunciado es verdadero o falso. Pues bien, comenzando con la primera afirmación, nos encontramos que viene a señalar que las leyes penales en blanco como el delito del artículo 332 del Código Penal, presentan un aparente déficit consistente en no contener todos los elementos del delito en el tipo, por lo que para completarla y no incurrir en vulneración del principio de legalidad, el tribunal deberá examinar su sanción para no vulnerar el denominado núcleo esencial del derecho, del núcleo esencial de la prohibición. Nos encontramos que esto es falso. ¿Por qué? Es cierto que el ordenamiento jurídico sí viene a admitir, nuestro derecho penal viene a admitir las leyes penales en blanco, no obstante, tenemos que destacar aquí que ello no supone que el juez o tribunal pueda determinar la sanción a imponer a un sujeto. En efecto, nos encontramos que nuestro Código Penal permite, nuestra legislación penal permite que el Código Penal no recoja determinadas materias, que sería la ley penal en blanco, es decir, que no recoja todo lo que regula ese derecho, pero el Código Penal tiene que recoger el núcleo esencial del derecho, que sería conducta constitutiva de delito y la sanción a imponer por esa conducta. En efecto, nos encontramos que es el ejemplo que nos vienen a poner, que es el artículo 332 del Código Penal, viene a señalar que el que contraviniendo este artículo, estos artículos 332 y siguientes del Código Penal, lo que vienen a castigar son aquellos delitos de caza, de fauna o especies protegidas, y así como delitos contra la especie de flora protegida, que es lo que viene a recoger el artículo 33 del Código Penal, viene a castigar esos delitos contra la especie de flora protegida, y viene a señalar que el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, es decir, aquí ya nos encontramos que existen otras leyes que vienen a regular determinados aspectos o requisitos o circunstancias en las que tú podrías talar un bosque, podrías recolectar especies de flora, y también te vendrán a marcar los casos en los que no puedes hacerlo. Aquí es donde encontramos la ley penal en blanco, aquí es donde encontramos que el Código Penal sí permite que otras leyes regulen cómo se tienen que llevar a cabo esas conductas, regulando el Código Penal el contenido esencial de la materia como requisito, como requisito imprescindible para que estas leyes penales en blanco puedan estar permitidas. Esto es que el Código Penal recoja el núcleo esencial de la materia. Esto es los elementos constitutivos del delito y la sanción a imponer, la consecuencia jurídica a imponer por ese delito. Y ya a partir cuando dice el que contraviniendo la ley y otras disposiciones de carácter general, cuando ya finaliza con esa coma, empieza a regularse el núcleo esencial de la materia reservada, el núcleo esencial de esta materia. Viene a señalar que corte, tale, arranque, recolecte y más conductas, especie de flora silvestre protegida, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión y oficio por un tiempo de 6 meses a 2 años. Nos encontramos así, por lo tanto que la sanción y la conducta delictiva quedan expresamente recogidas en el Código Penal, y lo que se viene a remitir a otras leyes o disposiciones generales, podríamos decir que son circunstancias, requisitos, características en las que podría llevarse estas conductas relacionadas con el medio ambiente que no causen un daño a las especies protegidas de flora silvestre. Nunca la sanción a imponer, la pena a imponer por la comisión de ese delito, y así como la descripción básica del delito, en ningún caso puede estar regulado en otras leyes que no sean el Código Penal o las leyes penales especiales. Eso es lo que se permite con las leyes penales en blanco, que otras leyes o otras disposiciones de rango inferior regulen aspectos complementarios o accesorios, pero nunca el núcleo esencial de la materia reservada. Por eso esta afirmación es incorrecta, porque está hablando
de que el tribunal deberá determinar la sanción para no vulnerar el denominado núcleo esencial no, núcleo esencial de la prohibición. No, en ningún caso se va a dejar la potestad a otra ley o incluso al tribunal de determinar la pena a imponer por un delito. La pena a imponer por un delito forma parte del núcleo esencial de la materia reservada y por lo tanto tiene que estar expresamente recogida en el Código Penal. ¿Vale? Este sería un ejemplo, es claro, es muy buen ejemplo el del artículo 332 del Código Penal porque sería un ejemplo claro de leyes penales en blanco, teniendo en cuenta que, como ya vemos, desarrolla el núcleo esencial de la materia, determinadas conductas en relación con el ataque a especies de flora silvestre protegida y el aspecto de en blanco que nos podíamos encontrar es la primera frase, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general que vendrán a desarrollar más concretamente cómo han de llevarse a cabo estas conductas en relación con la especie de flora silvestre, pero desarrollan aspectos complementarios y de detalle y nunca en la vida podrán ni contradecir lo que dice el Código Penal, ni tampoco regular aspectos esenciales, ni imponer esa ley las penas de multa que a la ley le dé la puñetera gana. Eso es imposible. Eso lo tiene que recoger expresamente el Código Penal. Ese es el núcleo esencial de la materia reservada. Estas leyes pueden regular aspectos complementarios en relación con esta materia, pero nunca el núcleo esencial de la materia reservada. Puede pasar, por ejemplo, en relación con la caza. También nos encontramos que el Código Penal viene a castigar la caza de especies protegidas, determinadas especies, o realizar tráfico en relación con ellas. Lo viene a castigar con una pena determinada. Igualmente viene a señalar que contraviniendo las leyes, otras disposiciones de carácter general, supongo que en España tenemos leyes incluso distintas dentro de las comunidades autónomas sobre en qué territorio puedes cazar o no puedes cazar, qué días puedes cazar, dentro de ese día, en qué horario puedes cazar, si de 9 a 2 de la tarde, pues eso sería aspectos complementarios o de detalle a lo que se está refiriendo el Código Penal, a lo que se está refiriendo el Código Penal cuando hace referencia a otras leyes o disposiciones de carácter general. Esto sería un claro ejemplo de leyes penales en blanco, que una ley desarrolle las circunstancias en las que se puede llevar a cabo la caza, pero el Código Penal te está diciendo no puedes cazar ni la raza tal de no sé qué. No puedes cazar ni especies protegidas de no sé dónde. No puedes cazar esto y si lo haces se te castiga con esta pena. Núcleo esencial de la materia reservada. Y la otra ley, el reglamento que tengamos, o incluso habrá ordenanzas dentro de determinados municipios, te va a decir, puedes cazar los domingos de 9 a 2 de la tarde bajo un horario, bajo unas restricciones, pueden ir a cazar tanto número de personas. Esos son los aspectos complementarios y de detalle. Además, también probablemente reproduzcan esas leyes, lo que viene a decir el Código Penal, recordando esas leyes, diciendo, recordad que el Código Penal dice que como que haces esto, te pasa esto, pero viene a reproducir lo que dice el Código Penal, no lo viene a cambiar, no viene a imponer las penas que a él le dé la gana. ¿Vale? Por eso es falsa. Pues bien, en cuanto a la segunda afirmación, nos encontramos que viene a señalar que a diferencia de la teoría retributiva, ni la teoría de prevención general ni la teoría de prevención especial reconocen el límite de la proporcionalidad de la pena. Efectivamente, nos encontramos que las teorías absolutas fueron las madres de esto, las teorías absolutas, por así decirlo, fueron las que vinieron a destacar el principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Para que lo tengamos más claro, nos encontramos, tengáis en cuenta sepáis más o entendáis este tema de las teorías, que parece ser un tema un poco, que parece una cosa un poco más coñazo, es que estas teorías estamos hablando de autores que hablan de determinadas materias, juristas, y da lugar a distintas escuelas, ¿vale? Y ahí estas teorías, las teorías absolutas, se coinciden
gracias a la teoría absoluta se dio la escuela clásica, las teorías generales o las teorías relativas de prevención dieron lugar a la escuela mixta, a la escuela criminológica, a la escuela positivista, perdón, que es la que dio lugar a la criminología. Pues bien, tanto las teorías absolutas, que son las que dieron lugar a la escuela clásica, todos esos autores vinieron a proclamar el principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Esto es que la pena no puede ser más grave que el delito cometido. La severidad de la pena tiene que ser proporcional a la gravedad del delito cometido. Y lo digo esto de las escuelas porque el padre del principio de legalidad entre los delitos y las penas y también el que vino a proclamar el principio de proporcionalidad, no sé si os suena, es el Marqués de Becaria, que es el que vino a establecer ese principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Y el Marqués de Becaria pertenecía a la escuela clásica y por tanto se regía más, su idea estaba más marcada con la teoría absoluta. Si nos encontramos que las teorías de prevención en ningún momento hicieron referencia al principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas, una cosa a la que no le dieron importancia, centrando su importancia en prevenir, en que la pena tenga como función evitar la comisión de futuros delitos, en que la pena opera como un mecanismo de prohibición, de un mecanismo de prevención. Entonces, no hicieron en ningún momento referencia, restaron a importancia a lo que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo vinieron a proclamar la teoría absoluta o la teoría retributiva, las teorías de retribución. Eso es las que vinieron a proclamar este principio de proporcionalidad. Pues bien, pasando a abordar la parte 3. En esta parte 3 de la práctica vamos a abordar, vamos a hacer una propuesta de ejemplo en relación con lo que nos marque el enunciado, ¿vale? Y viene a señalar que en todo caso deberán ser ejemplos concebidos por el propio estudiante a partir de la comprensión de los conceptos estudiados, no tomados de los materiales ni de otras fuentes. Tampoco son válidos ejemplos muy similares a los contenidos en cualquier fuente. Pues bien, en cuanto al primer ejemplo que nos pide que hagamos, es que leamos atentamente los artículos 200 y 278 del Código Penal e indique qué tipo de relación concursal existe entre ambos preceptos y ponga un ejemplo claro. Pues bien, ¿qué vamos a hacer primero? Tener en cuenta, leer los artículos 200 y 278 del Código Penal para ver de qué va cada uno. Artículo 200 del Código Penal, nos encontramos que el artículo 200 del Código Penal viene a señalar que lo dispuesto en este capítulo, vemos ya que es un artículo que está al final de un capítulo que viene a regular distintos delitos y dice que lo dispuesto en este capítulo, todo lo que ha señalado anteriormente, será igualmente aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de persona jurídica, sin el consentimiento de su representante, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código. Para que tengamos más claro a qué se refiere el artículo 200 del Código Penal, nos encontramos que el artículo 200 del Código Penal efectivamente es uno de los artículos que ponen fin a un capítulo del Código Penal y ese capítulo del Código Penal viene a regular los delitos de descubrimiento y revelación de secreto, ¿vale? Viene a regular el que descubriere el secreto de pues, el que te metas en el móvil de tu pareja, eso está castigado ahí, el sexting, el que tú difundas imágenes de contenido sexual de que te lo ha mandado una persona a ti o que ha grabado con esa persona y a terceros sin el consentimiento de esa persona, todo lo que afecte a la intimidad de las personas en relación con el uso de dispositivos informáticos o incluso el abrirle una carta a otra persona. Recientemente, además, ha sido condenada una enfermera por de a 3 años y 6 meses de prisión, si no me equivoco, por acceder constantemente al expediente clínico de su expareja y de la actual pareja de su pareja. Eso estaría encuadrado en ese capítulo, ¿vale? Estamos hablando aquí de delitos que van contra la intimidad de las personas. Tú no puedes acceder a datos de una persona sin su consentimiento, ¿vale? Ni utilizar, ni meterte en su móvil, ni nada de eso. Eso es lo que viene a regular ese capítulo. Y aquí viene a hablar que lo dispuesto, todas las penas que te he dicho antes, también se le aplican a una persona que revele secretos de una persona jurídica, es decir, de una empresa o de una entidad
jurídica de una administración pública sin el consentimiento de su representante. Vale, eso es lo que viene a decir este artículo, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código. Importante. Ahora el artículo 278 del Código Penal, ¿qué viene a hacer? Este viene a castigar expresamente que el que para descubrir un secreto, el revelar el secreto de una empresa, ¿vale? Para descubrir un secreto de una empresa se apodere por cualquier medio de datos, documentos, escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Este artículo viene a castigar expresamente la revelación de secretos de una empresa, de una persona jurídica o de una empresa. Pues bien, ¿qué pasa aquí? Nos encontramos que si un sujeto, por ejemplo, vamos a abordar el ejemplo, el sujeto X, que pongo yo aquí como ejemplo, tras diversos problemas con la empresa en la que trabaja, decide revelar y difundir en redes sociales diversa comunicación documentación declarada secreta. Nos encontramos, por lo tanto, que la conducta llevada a cabo por dicho sujeto podría ser castigada por la vía del artículo 200 porque está revelando secretos de una persona, está revelando datos de una persona jurídica sin el consentimiento de su representante y también por la vía del artículo 278 del Código Penal porque está revelando secretos de una empresa. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Nos encontramos, como ya me unimos a señalar, que es el artículo 88, perdón, el artículo 8 del Código Penal el que viene a regular esas reglas a aplicar cuando nos encontramos que con una conducta, un hecho puede ser castigado con una regla, dos o más preceptos del Código Penal. Es decir, el artículo 8 del Código Penal viene a recoger esas reglas a aplicar cuando nos encontramos ante un concurso de leyes, cuando dos o más preceptos pueden aplicarse a un caso concreto, cuando una conducta puede ser castigada con arreglo a dos o más preceptos. ¿Y qué pasa en este caso? En este caso nos encontraríamos que sería de aplicación el artículo 278 del Código Penal. El sujeto habrá de ser condenado o habrá de ser castigado conforme al artículo 278 del Código Penal. ¿Por qué? Porque así lo viene a recoger el artículo 8 en el apartado 3 del Código Penal, que viene a señalar que el precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea tácitamente deducible. Nos encontramos así, por lo tanto, que el artículo 278 en este caso sería el artículo principal, porque es el artículo que viene a recoger expresamente esa conducta de descubrir el secreto de una empresa. Y nos encontramos así, por lo tanto, que el artículo 200, que sería en este caso el subsidiario, se aplicaría solo en defecto del principal. Y ese carácter subsidiario es muy fácil que veáis el carácter subsidiario en los preceptos del Código Penal porque te está diciendo de modo muy general, el que revele un artículo al final del todo, de un capítulo, diciéndote el que revele o cediere datos de una persona jurídica sin el consentimiento de su representante, tal, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código. Ya te está diciendo que hay otros preceptos de este código que van por encima, que regulan más concretamente la conducta llevado a cabo por el sujeto. Y en este caso sería el artículo 278 del Código Penal el que regula de manera más expresa o el que viene a regular esa conducta de manera más, más, más acorde con el delito cometido, más concreta y por lo tanto se convierte en el delito principal. Y en el defecto del delito principal se aplicaría el artículo 200 del Código Penal. En este caso, además, porque estamos hablando de una empresa. Si yo llego a poner que no es una empresa, que no se está revelando el secreto de una empresa, no encajaría esa conducta en el artículo 278 del Código Penal a lo mejor y por lo tanto habría que aplicar el artículo 200, que es un artículo más general que te habla de persona jurídica, que revele datos reservados de esa persona jurídica. Por lo tanto, nos encontramos así, por lo tanto, que en este caso sería un ejemplo en el que se aplicaría el artículo 278 del Código Penal con preferencia al artículo 200 del Código Penal por ser el artículo 278 el artículo principal que viene a castigar esta conducta y subsidiariamente se aplicaría el otro. Pues bien,
En cuanto al segundo ejemplo, nos encontramos que plantees un supuesto donde concurra una sanción administrativa y una sanción penal por razón de la misma conducta y, sin embargo, no opere el principio de no bis in idem. Recordamos lo que era el principio de no bis in idem. El principio de no bis in idem es prohibición de una duplicidad de sanciones cuando existe identidad de hecho, sujeto y fundamento. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Un ejemplo en el que una conducta ha sido cometida por un mismo sujeto, y puede dar lugar a una sanción administrativa y a una sanción penal, y sin embargo no opere el principio de no bis in idem. Es decir, tenemos que encontrar un ejemplo en lo que un sujeto cometa una conducta y por esa conducta se le vaya a imponer tanto una sanción administrativa como una sanción penal. ¿Vale? Ejemplo más claro en relación con el principio de relación que excluye el no bis in idem y que un sujeto se le van a imponer las dos sanciones, los funcionarios públicos. El ejemplo que yo he venido a señalar aquí es que la funcionaria X denuncia que el funcionario B le acosa en el puesto de trabajo, llevando a cabo expresiones obscenas, grabándola sin su consentimiento, increpándola de manera reiterada y persistente y solicitándole favores sexuales. ¿Qué nos encontramos aquí? Que el funcionario, la conducta llevada a cabo por el funcionario es constitutiva en el ámbito administrativo de una falta muy grave del artículo 95 en el apartado O del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el acoso laboral, y en el ámbito penal es constitutiva de un delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal, que es que viene a señalar que hay que solicitar favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicio o análoga, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena correspondiente. Pues bien, ¿qué pasa? Que en un principio nos encontraríamos que si operaría el principio de no bis in idem, puesto que en un principio podríamos decir que encontramos identidad de hecho e identidad de sujeto. En el caso de que sería un principio de no bis in idem, podríamos decir, pues entonces se le aplica el delito, se le pone la sanción penal, porque prevalece el derecho penal, y no se le aplica la sanción administrativa. Pues no, en este caso sí se le aplicaría la sanción administrativa porque existe identidad de hecho y de sujeto, pero no identidad de fundamento. El fundamento de la sanción penal y el fundamento de la sanción administrativa son distintos. El fundamento de la sanción penal es proteger la integridad sexual de la víctima, la libertad sexual de la víctima, mientras que el fundamento de la sanción administrativa es el cumplimiento de los deberes de los empleados públicos, el correcto funcionamiento de la administración pública. Al funcionario público se le va a imponer la sanción administrativa porque está incumpliendo los deberes esenciales recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con su puesto de trabajo. Nos encontramos, por lo tanto, dos fundamentos distintos a la hora de imponer la sanción y, por lo tanto, al no existir identidad de fundamento, a este funcionario se le aplicaría su correspondiente sanción en el ámbito administrativo, que estamos hablando de una falta muy grave y por lo tanto encontraríamos la suspensión de funciones. Y por otro lado, en el ámbito penal, también podría ser condenado por un delito de acoso sexual. Otro ejemplo muy claro que tenemos es que dentro de un establecimiento penitenciario, dentro de una cárcel, los internos tienen que cumplir no, tienen que cumplir determinadas normas y tienen que observar una buena conducta en orden a una ordenada convivencia del establecimiento, que es lo que se viene a señalar dentro de la cárcel. Pues bien, ¿qué pasa si un interno, que algo que suele pasar constantemente, si un interno agrede a otro? Ese interno va a ser, dentro de la cárcel, tiene una conducta que hay que cumplir y va a ser sancionado disciplinariamente por esa conducta. Y por otro lado, si le ha roto la nariz o le ha causado, también puede ser castigado por un delito de lesiones. ¿Por qué también se pone aquí una duplicidad de sanciones sin que ello afecte al principio de no bis in idem? Encontramos mismo sujeto, mismo hecho, pero no mismo fundamento. El fundamento de la sanción administrativa es garantizar la seguridad
y el buen orden del establecimiento, mientras que el fundamento de la pena a imponer por un delito de lesiones es proteger la integridad física del otro interno en este caso. Así lo viene a señalar, por ejemplo, es el artículo 233, en apartado 4 del Código Penal, el cual viene del reglamento penitenciario, que es el cual viene a regular toda la vida dentro de los establecimientos penitenciarios, que los hechos que también sean constitutivos de delito también se sancionarán disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental. Ahí te lo viene a decir porque hay un fundamento, ahí te viene a decir que se va a poner la sanción porque el fundamento de la sanción es distinto, ¿vale? Que es algo muy común, es que en los establecimientos penitenciarios nos encontramos que a los internos se sancionan porque trafican, por consumir drogas, por no hacer uso de los materiales, o sea, se le puede sancionar disciplinariamente por muchas conductas que también son constitutivas de delito. Por eso nos encontramos que ahí el reglamento penitenciario vino a señalar expresamente que sí se le puede imponer una sanción también disciplinaria, además de la sanción penal, porque el fundamento de la sanción es distinto. Ahí lo viene a recoger expresamente el reglamento penitenciario. Ese también es un ejemplo clarísimo de duplicidad de sanciones sin que ello afecte al principio de no bis in idem. Pues bien, pasando a abordar finalmente la parte cuarta de la primera práctica. En esta parte vamos a abordar los distintos supuestos prácticos. Se nos ponen que existen dos supuestos prácticos de 2 puntos cada uno. Comenzando con el primer supuesto, este viene a señalar que Alfredo y Albert, que son dos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, respectivamente, en un operario conjunto, coordinado y secreto, toman la determinación de intentar conseguir información sobre Andreu, jefe de una pretendida organización asentada en España y dedicada al tráfico de estupefacientes. Con esta voluntad se desplazan hasta Madeira, Portugal, y al margen de cualquier autorización judicial y con prácticas ilegales obtienen información con carácter reservado sobre sus cuentas bancarias, que utilizan después para continuar la investigación. Nos encontramos así, por lo tanto, que los dos funcionarios han obtenido pruebas en relación con Andreu sobre sus cuentas bancarias, pero la han obtenido de manera ilegal, sin ningún tipo de autorización judicial y llevando a cabo prácticas ilegales, como viene a señalar el enunciado. Vale. En relación con la primera pregunta, viene a señalar que razone jurídicamente cuáles serán los criterios de competencia penal y personal y territorial para perseguir la obtención ilícita de la información. Vale. Nos encontramos que estos actos, lo que han llevado a cabo los funcionarios de obtener ilegalmente toda esta información en relación con el investigado, que es Andreu, se ha llevado a cabo en Portugal. Por lo tanto, nos encontramos que conforme al principio de territorialidad, en un principio no podrían ser competentes la jurisdicción española, ¿no? Porque nos encontramos que el principio de territorialidad, como ya vinimos a señalar, exige que la jurisdicción española sea competente le atribuye a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos o faltas cometidos en el territorio español, ¿no? Recordamos que el principio de territorialidad queda recogido en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene a marcar como competencia territorial de los jueces o tribunales españoles los delitos cometidos dentro del territorio español. Viene a marcar la competencia territorial de la jurisdicción española para conocer determinados delitos. Así, en un principio, como regla general, como viene a señalar este artículo, en virtud del principio de territorialidad, los jueces o tribunales españoles solo serían competentes para conocer de delitos cometidos dentro del territorio español. Ahora bien, como ya venimos a señalar cuando estuvimos hablando de todos estos aspectos en relación con la vigencia de la ley penal en el módulo 1, nos encontramos que el principio de territorialidad también tiene excepciones que se derivan de otros principios y que se conjugan con este. Es decir, nos encontramos supuestos en los que la jurisdicción española también es competente para conocer de delitos cometidos fuera del territorio español, bien por la nacionalidad del sujeto, porque el sujeto sea español, o extranjero que haya adquirido la nacionalidad con posterioridad española con posterioridad a la Comisión de Derecho, o bien por razón del delito cometido. Nos encontrábamos que la jurisdicción española también sería competente para conocer de delitos cometidos fuera del territorio español cuando se trataban de delitos que afectaban contra la seguridad
del Estado español o contra determinado aspecto en relación con España, como sería delitos contra la Constitución, de traición contra la paz, relativos contra la Administración Pública Española, o delitos especialmente graves como es de genocidio, lesa humanidad, bajo determinados requisitos. Pues bien, en este caso, ¿qué pasa? Que nos encontramos que los dos funcionarios son de nacionalidad española y por lo tanto, en un principio sí sería competente la jurisdicción española para conocer de este delito, sí tendría competencia para conocer de este delito. Podríamos decir que no competencia territorial, ya que el artículo te viene a distinguir entre competencia personal y competencia territorial. Bueno, en principio, competencia territorial, en base al principio de territorialidad, podríamos decir que no, pero sí tiene competencia personal. Es decir, tiene competencia en virtud al principio de personalidad que se recoge en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual viene a señalar que también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del delito, del hecho, y siendo además necesario que concurran los requisitos mencionados en dicho precepto. Como recordamos, esto es que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que también sea constitutivo de delito, en este caso en Portugal, salvo que en virtud de un tratado internacional o de un acto de un normativo de una organización internacional de que España sea parte, no sea necesario este requisito, que el agraviado o el Ministerio Fiscal, en este caso sería el Ministerio Fiscal, interponga querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero o en este último caso no haya cumplido condena. Aquí ya estamos hablando de cuando cuando estamos hablando ya cuando el proceso está bastante extendido y puede que en el extranjero se abra otro procedimiento en relación con la misma causa y allí absuelvan o lo indulten, ¿vale? Pero en este caso nos encontramos que la causa desde el primer momento se puede abrir perfectamente en España y un juez de instrucción en España puede llevar esta causa si el Ministerio Fiscal interpone querella o da lugar, tiene iniciativa para que se abra esta causa en España en virtud del principio de personalidad, porque estamos hablando aquí de dos funcionarios que trabajan, de dos funcionarios que son de nacionalidad española. En cuanto a la segunda pregunta, nos encontramos que esta viene a señalar que qué pasaría si los dos funcionarios portugueses ejecutaran la idéntica conducta en España respecto de un ciudadano portugués. O sea, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese hecho de manera distinta? Que vienen dos funcionarios portugueses y llevan a cabo toda la información, llevan a cabo toda esa recolección de la información de manera ilícita en España respecto de una causa que está abierta en Portugal de tráfico de estupefacientes y los dos funcionarios trabajan, estamos hablando de un funcionario de la policía de Portugal. Pues, ¿qué pasa? Que en este caso nos encontramos que nos da exactamente igual, puesto que se ha cometido en España. Y la competencia territorial sí vendría marcada, los jueces de tribunales sí serían competentes para abrir esta causa en España y para conocer de estos hechos cometidos por los funcionarios portugueses en virtud del principio, llanamente, del principio de territorialidad que viene a atribuir a los jueces o tribunales españoles el conocimiento de todos los delitos cometidos en el territorio español. Y recordamos también que bajo la conducción de aeronaves o buques que bajo la bandera, que vayan con la bandera de España. Vale, pues nos encontramos así, por lo tanto, que aquí rige simple y llanamente el principio de territorialidad. Los hechos se han cometido en territorio español, por lo tanto, la jurisdicción española sería competente. Pues bien, pasando a abordar el supuesto 2, nos encontramos que este viene a señalar lo siguiente. El pasado 7 de octubre de 2016, el señor Oliver comete un delito castigado por el Código Penal con una pena privativa de libertad de 2 a 6 años. Este delito, sin embargo, fue objeto de reforma un año después, es decir, el 8 de noviembre de 2017, rebajando la pena de prisión inicialmente prevista a la pena de multa de 10 a 12 meses. Transcurrido todo el procedimiento, el día que juzgan al señor Oliver, esto sería el 9 de marzo de 2019, había entrado en vigor una tercera reforma en la que la conducta se agrava, pasando a ser, pasando a ser la conducta castigada con una pena de 3 a 7 años de cárcel, que nos encontramos aquí, por lo tanto, que el sujeto comete un delito y cuando comete ese delito está vigente una ley,
en el Código Penal que lo viene a castigar con la pena de 2 a 6 años de prisión. Va abriéndose el proceso, se abre la causa, instrucción, y un año después entra en vigor otra ley que castiga ese mismo hecho con una pena de multa de 10 a 12 meses. Vale, transcurre todo el procedimiento y justo el día que van a enjuiciar, el día del juicio, entra en vigor otra ley que castiga ese hecho con una pena de 3 a 7 años de cárcel. Hay que considerar que estamos hablando aquí de la misma conducta todo el rato. Vale, ¿qué pasa? Estamos hablando aquí lo que tenemos que ver aquí es qué ley es más favorable al reo. Como ya tenemos que recordar aquí, cuando hablamos de la vigencia material de la ley penal, nos encontramos que como regla general se rige por el principio de retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, pero nos encontrábamos como excepción a este principio de retroactividad de disposiciones no favorables, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Es el artículo 2 en el apartado del Código Penal, el cual vino a señalar que no obstante tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena. Y en caso de duda sobre determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Vale, aquí tenemos que determinar, por tanto, cuál es la ley más favorable al reo para castigarle conforme a esa ley. Nos encontramos que en un principio nos vamos al enunciado y vemos claramente que la ley más favorable es la que entra en vigor el 8 de noviembre de 2017 y queda derogada por otra ley que entra en vigor el día que se le enjuicia a Oliver, que es la del 9 de marzo de 2019, que viene a castigar los hechos con una pena de 3 a 7 años de cárcel. Nos encontramos, por lo tanto, que la ley más favorable es una ley que dentro del procedimiento de Oliver se ha venido a aprobar en medio del procedimiento y ha quedado derogada antes de que a él se le juzgue. Estamos hablando de un claro caso de ley intermedia, que son aquellas leyes que entran en vigor con posterioridad a la comisión de los hechos y quedarían derogadas por otras posteriores antes de que los hechos fueran enjuiciados. Y estamos hablando aquí de una ley intermedia más favorable al reo o no más favorable. ¿Se puede aplicar la ley intermedia más favorable al reo? Sí. La jurisprudencia vino a señalar que nada impide que se aplique la ley más favorable al reo, solución que tiene su acogida tanto en el artículo 2, en el apartado 2 del Código Penal, como en el hecho de que no ha de ser el reo el que sufra los efectos adversos de la lentitud de la justicia. Es decir, no tiene que ser aquí Oliver el que tenga la culpa de que todavía el 9 de... a- eh, antes del 9 de marzo de 2019, es decir, todavía dentro de 2 años, todavía no se le haya enjuiciado. Pues se le aplica la ley intermedia más favorable. No tiene por qué ser Oliver el que sufra los efectos adversos de la lentitud que tenemos en la justicia. Por lo tanto, en base al artículo 2 en el apartado del Código Penal y lo que ha venido a admitir la jurisprudencia, que ha venido a admitir que se puede aplicar una ley intermedia más favorable al reo, nos encontramos que a Oliver sí le podría, el día que le enjuician, le sería de aplicación perfectamente la ley que ha quedado derogada por la posterior ley, la ley intermedia más favorable, y por lo tanto su conducta puede ser perfectamente castigada con una pena de multa de 10 a 12 meses. No es que podría, es que va a ser, tenemos que destacar aquí que el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo se aplica sí o sí. No es un criterio que quede, no es una cuestión que quede a criterio del juez ni de nadie. Esto se aplica porque así lo dice la ley y por lo tanto el juez, el día que enjuicia a Oliver, tiene la obligación de, teniendo conocimiento que ha existido una ley más favorable para él, que acaba de derogarse, de aplicarle esa ley más favorable e imponerle la correspondiente pena de multa de 10 a 12 meses por exigirlo así el principio de retroactividad de la ley penal más favorable al reo, que es lo que ha pasado, lo que pasó recientemente, bueno, hace un tiempo, lo que hemos estado viendo cuando pasó todo el tema del gobierno con la ley de sí es sí, que los jueces tienen que aplicar esa ley porque es más favorable al reo, sí o sí. Y la ley más favorable al reo se aplica, aunque la ley sea anterior, aunque la ley sea posterior,
y aunque la ley sea temporal o aunque la ley sea intermedia. Es decir, si la ley es anterior, tú me castigas con un hecho, yo estoy castigado con un hecho y antes de enjuiciarme existía una ley anterior donde era más favorable al reo por el mismo hecho, se aplicaría esa ley anterior, por ejemplo, o sea, esto sí se tiene que recoger expresamente, tenemos que destacar aquí, por ejemplo, un caso de ley anterior para que no nos liemos, porque no es que a todo el mundo se le esté aplicando la normativa que ya no está en vigor, no es así. Un caso de ley anterior para que lo entendamos más favorable al reo sería, por ejemplo, que dentro de la cárcel, ¿vale? Los presos tienen determinados beneficios penitenciarios, como sería el indulto, como sería el adelantamiento de la libertad condicional y la redención de las penas por trabajo. Es decir, se le va quitando un día de prisión por cada 2 días de trabajo. Este beneficio penitenciario estaba recogido en el Código Penal de 1973 y con el Código Penal de 1995 quedó derogado. Pero a las personas que hoy en día todavía fueron enjuiciadas conforme al Código Penal de 1973, es decir, a los presos que hoy en día pueden tener 60 años, se les sigue aplicando el beneficio penitenciario de la redención de las penas por trabajo. Ellos sí pueden acceder a ese beneficio penitenciario, aunque ya esté derogado. Eso es un caso de aplicar una ley más favorable al reo, aunque esta ley sea anterior, pero porque ellos fueron enjuiciados conforme a dicho Código Penal. A los que se han enjuiciado conforme al Código Penal de 1995, que fue el que lo derogó, no se le aplica ese beneficio penitenciario. Esto es un caso de ley más favorable al reo anterior. Otro caso de posterior, un sujeto cumple condena y se reforma esa ley que le impuso esa condena, ahora es más favorable, aunque haya cumplido condena, se le aplica más favorable y se le va rebajando la pena. Si, como por ejemplo pasó con la ley de sí es sí, los sujetos condenados por agresión sexual, entró en vigor la ley sí es sí, el límite de violación cambió, pasó de ser el límite mínimo de 6 a 12 años a ser de 4 a 12 años, las personas ya condenadas por un delito de violación que en su momento se le impuso la pena de 6 años, tienen derecho a pedir, una vez entrada esa pena, esa ley en vigor, que se le imponga la pena de 4 años. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de ley penal más favorable al reo posterior. A mí me han castigado, yo tengo mi correspondiente pena por un delito de violación. Posteriormente se reforma el Código Penal y se viene a castigar ese delito de violación con una pena menor. Aunque a mí me hayan castigado, aunque yo ya esté cumpliendo condena, yo tengo derecho a pedir la reducción de esos 2 años de prisión. Y el caso de ley temporal sería, por ejemplo, la propia ley de sí es sí, que ha vuelto a ser reformada para evitar supuestamente las excarcelaciones, no la van a evitar porque esa ley ya ha entrado en vigor. Es decir, aunque se hayan cambiado, aunque se haya reformado, esa ley ya ha estado en vigor y por lo tanto tiene que seguirse rebajándole la pena a los distintos sujetos. Nos encontramos, eso es un caso de ley temporal que ha entrado en vigor y posteriormente ha quedado derogada por otra ley, pero esa ley, al haber estado en vigor, a todos los sujetos anteriores se les aplica otra vez el principio de retroactividad más favorable al reo. Esos son los casos de la ley más favorable al reo y en este caso, en el supuesto práctico, tenemos el ejemplo de ley más favorable al reo intermedia, que es aquella que no es lo mismo temporal. Intermedia es cuando entra en vigor después de que el sujeto haya cometido un delito y queda derogada antes de que los hechos sean enjuiciados. Estamos hablando aquí de leyes que van aprobándose a lo largo del procedimiento, ¿vale? Que nada impide que se aplique la ley intermedia más favorable al reo. Y con esto ya terminaríamos el supuesto práctico en relación con todos aquellos aspectos que hemos venido a estudiar en el módulo 1.